Seguro de Auto Consorcio. Presenta CNN Prime. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar aquí en el estudio el presidente del Senado, el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón. Contingencia política hay de sobre respecto a la campaña presidencial, pero también su propia batalla, no electoral, pero la que está viviendo al interior del Senado con los cambios que pretende hacer y que han generado, parece que, harta resistencia al interior de la corporación. Temas de sobra para conversar en este año, cuando estamos además a 17 días de la elección presidencial y parlamentaria. Vamos de inmediato por esos titulares. Por 141 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional en contra del juez Antonio Ulloa. El libelo que cuestiona sus nexos y sus actuaciones junto al abogado Luis Hermosilla deberá ser votado por el Senado en un plazo máximo de 30 días. Al retirarse del Congreso, el magistrado afirmó que él es respetuoso de la institucionalidad del país. El Servicio Médico Legal entregó esta tarde el cuerpo de Krishna Aguilera, la joven de 19 años que estuvo desaparecida durante 3 semanas. Su familia agradeció a los medios de comunicación que han cubierto la búsqueda, el hallazgo y el proceso judicial que tiene como principal sospechoso a un narcotraficante. Durante este miércoles continuaron las muestras de pesar y cariño a la figura de Héctor Noguera, cuyos restos están siendo velados en el campus Oriente de la Universidad Católica. Mañana a las 11 horas se va a realizar una misa de despedida y los funerales del actor van a ser en el cementerio Parque del Recuerdo. Y en temas internacionales, el huracán Melissa dejó daños considerables en Jamaica y graves inundaciones en su paso por Cuba. También se reportó el hallazgo de 4 cuerpos en Jamaica. Melissa ahora se dirige a las Bahamas en categoría 2. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Vamos de inmediato al Campus Oriente de la Universidad Católica, donde cientos de personas despiden al destacado actor nacional Héctor Noguera. Ahí lo vemos en el lugar Pablo Figueroa, que nos cuenta más. Buenas noches. Buenas tardes, Mónica. Así es, ya 36 horas desde que pasó este shock nacional, cuando se oficializa una información que ya venía rondando desde que el presidente Boric hace 2 días anticipó lo que se venía, el fallecimiento de Héctor Noguera. 36 horas después ya se han vivido 2 jornadas acá en el Campus Oriente, en sus velorios. Una primera que fue la de ayer, marcada por el shock, por cientos de personas que llegaron a este lugar básicamente con anteojos, risas de recordar al Tito Noguera. Pero básicamente lo que ocurrió ayer fue muy diferente a lo de hoy, Mónica, porque si bien la primera jornada estuvo marcada por ese shock de darte cuenta de que se fue alguien que nunca pensaste, porque el Tito Noguera estuvo en las telas de millones de personas hasta hace pocos días, de hecho todavía está, pero también lo estuvo en los colegios, lo estuvo en las salas de teatro, hace poco estuvo en la Pintana recibiendo un reconocimiento, estaba activo más que nunca a sus 88 años. Por ende, tras una jornada de shock, hoy día vino la jornada ya de la reflexión, de respirar, de darse cuenta de que se fue, de pensar que quién era la persona que estaba, y por eso esta jornada, Mónica, estuvo marcada por mucha gente que llegó sola al Campus Oriente. Hoy día fue muy notorio, me ha tocado ir a muchos velorios, pero es primera vez que yo veo que llega mucha gente sola y se va sola, en silencio. Hoy día no hubo tiempo para el cigarro que hubo ayer, las risas, recordar al Tito. Hoy día hubo básicamente rostros tristes, rostros de darse cuenta de que se fue alguien importante en sus vidas, y lo más importante, gente que vino acá y que no lo conoció en persona, pero fue vital en su vida. Vamos a partir haciendo el balance de este día, porque por la mañana nosotros pensábamos que íbamos a hacer una jornada hablando de un hombre que llevó 60 años contar historias sobre él, sobre sus cercanos. Ese era el ambiente en la mañana. Partamos escuchando a la Coca Rudolphy y a María Elena Dubachel. Estamos hablando de 2 íconos del teatro chileno, que entre el Ictus y la Católica hay por lo menos más de 300 montajes, por lo poco. Escuchamos sus historias y cómo conocían a este hombre de cine, televisión, de educación y también de fotonovela. Escuchemos estas 2 amigas que nos contaban historias de cómo habían conocido al Tito Noguera esta mañana. A las nuevas generaciones yo les diría que hay artistas e intelectuales, padres tutelares como Héctor Noguera, que pertenecen a una generación en donde lo más importante era el capital cultural
y valórico. Y que creo que eso es algo que tenemos que recuperar como país, como nación. Hay cosas más importantes, mucho más importantes, que el dinero o que el éxito. Y Tito Noguera es una persona que siempre practicó el amor por el arte. Tito es una parte de la cultura, por eso me siento muy contenta y orgullosa que se haya declarado duelo nacional, porque es verdad, Tito fue una persona siempre vigente, siempre atento, siempre sabiendo traducir muy bien lo que estaba ocurriendo, con un juicio certero, serio. Siempre en las bases, en los colegios. Sí. En colegio, en poblaciones, acuérdate que recién hacía muy poco le habían dado un premio en La Pintana, por su generosidad, por estar siempre ahí donde había que estar. Bueno, escuchamos, Mónica, parte de un relato que se repite en cada historia que tiene que ver con Héctor Noguera, probablemente en su carrera a través de la educación, porque hay que decir, se habla mucho del hombre de las artes, hay que hablar de educación. Derechamente, cuando cerraron la escuela de la Católica y fue amenazado por la dictadura, él siguió luchando hasta que volvió a revivir la escuela de la Católica de teatro y se fue a los colegios a hacer el Quijote, a hacer monólogos a niños de 8, 10 años, porque lo entendió todo desde un principio. Probablemente cuando, en tiempos de campaña, cuando escuchamos ese eslogan, probablemente nadie que está viendo en este momento esta pantalla CNN de Chile recuerda una frase exacta de Tito Noguera, pero sí sabe que si la decía él era porque le creía. Eso tiene que ver con la voz de la experiencia, tiene que ver con creerle a alguien que hablaba a través de conversar, no debatir. Quizás nunca escuchamos un sermón del Tito Noguera porque el Tito escuchaba. Por eso personajes tan icónicos y que eran pelafustanes como el alcalde de Sucupira, hombres machistas como el de Machos, hombres con diversos problemas de clasismo y de religión como en Romané, había humanidad en ellos porque el Tito transmitía eso, y eso se transmite solamente con la experiencia, no se estudia. Sigamos escuchando ahora asistentes, personas que llegaron acá y que venían a despedir a alguien de su familia, a alguien que los marcó, a alguien que les toca esta partida en esta segunda jornada de despedida de Héctor Noguera Illanes. Y me tocó coordinar, hacerle continuidad a Tito, macho de hecho, y dirigirlo también en una teleserie muy loca, Lola. Y lo que dice mi mamá es cierto, se perdía en un estudio. ¿En serio? Cuadrado, se perdía, era como, yo lo veía caminar y decía, Tito, ¿para dónde vas? A Camarín. Es para el otro lado, le decía. Era un 7, era muy querido por todos los técnicos. Se habla re poco en estas ocasiones, la cuarta pared, los que estamos de este lado, bueno, la cuarta pared lo amaba, era realmente un gentleman, un caballero. Mira, él saludaba, llegaba, nos hacía partícipe, cosa que no todos lo hacen. Muchas veces entran y están como muy ensimismados en lo suyo. Y no, pues el Tito era uno de esos que se daba el tiempo de mirarte para atrás y hacer, saludar. Ahí está, la voz de la cuarta pared, como se le llama, un asistente, hablando sobre un Tito Noguera que nos contaban, claro, que a veces él podía llegar a este mismo lugar en auto y se le olvidaba que llegaba en auto y se iba en el transporte público, pero ese mismo hombre comprendía todo lo que estaba pasando a su alrededor, marcó profesor de muchas generaciones de actores. Ahora los vamos a revisar dos puntos muy importantes. Aparte un hombre del ictus, Gabriel Prieto, que de hecho hace poco estuvo muy delicado de salud y se dio un tiempo, llegó acá para despedir a un maestro, y también a Pablo Brunetti. ¿Por qué vamos a poner esto? Porque ayer el debate, uno entiende, aunque no comparta otros canales hablando de cuál es el papel más icónico, Canal 3 y TVN, con respecto a la importancia de sus íconos. Hay un detalle que se pasó muy por amplio ayer, es que el primer beso entre dos hombres en una teleserie chilena fue de Tito Noguera. Ahí vamos a ver primero a Gabriel Prieto del Ictus hablando de la trayectoria y después a Pablo Brunetti, el hombre con quien se besó Héctor Noguera y marcó finalmente, en un país que a veces nos cuesta tanto avanzar en abrirnos de mente, fue Tito Noguera, el primer hombre que le dio un beso a otro en televisión, hablando no de eso, sino de la anécdota que le llevó después de filmar esa escena. Escuchemos más historias de este gran ícono cultural, el Tito Noguera. Tito, yo creo que ya seguramente les han contado, Tito tenía una característica muy bonita, que él era una persona que flotaba.
él era muy despegado del suelo, muy volado. Y bueno, muchas veces le pasó que, por ejemplo, el Tito venía en el auto y se volvía a pie a su casa. Se le olvidaba que se había venido en un auto. Eso le pasaba mucho, se le perdían las cosas, no encontraba... habían gestos muy típicos de él que se rascaba la cabeza, así como tratando de acordarse de algo, o se arreglaba la ropa. Yo una de las cosas que le admiro de él es que él era, siempre yo siento que fue un niño. Nunca dejó de tener esa inocencia, esa pureza que mucha gente pierde con la edad. Ayer me acordaba de una historia muy graciosa, que a él le pasó algo parecido también. Hacíamos Mujeres de Lujo, hacíamos pareja, se grabó nuestro primer beso, salió al aire, yo estaba en el supermercado y la señora de la caja pasando los productos y me miraba, entonces me dice, lo envidio. Le digo, ¿pero por qué? Porque usted besó a Tito Noguera. Y eso fue maravilloso. Cuando se lo conté a Tito me contó una anécdota parecida que le había pasado a él, pero anécdotas hay muchas, pero era muy divertido. Mónica, para ir balanceando la información de mañana, se ha dicho, ha habido información cruzada, mañana no va a entrar gente prácticamente, probablemente, a este sector. Donde estamos nosotros ahora, aquí vamos a estar la prensa, si es que llegamos a ir mañana, este es el lugar. Son 300 invitados que van a estar en una misa que se transmite a través de las redes sociales de la Universidad Católica, para que la gente que la quiera ver, si quiere ver el tras bambalinas acá. Son 300 invitados para una capilla que da cerca de 340, 350 personas. ¿Qué va a pasar? Si de esa lista de invitados falta gente, 10 minutos antes de las 11 van a empezar a la gente que llegue por una fila que se va a hacer por orden de entrada, hasta 350 personas. Las demás se van a quedar afuera. El trayecto de los restos va a ser por la Pérgola de las Flores, pero todo eso se va a informar mañana. Para ir despidiendo este despacho, escuchemos la voz de, primero, un padre y un hijo que vinieron por primera vez acá, y las palabras de Patricia Rivadeneira para cerrar lo que resume perfectamente lo que ha pasado estos 2 días acá en la Casa Central de la Católica. Yo llegaba como cuando salió Sucupira, donde Sucupira y Macho, yo llegaba a correr a la casa, del trabajo a la casa para llegar a ver la comedia, porque empezaban a las 7, 7 o 6 de la tarde, todo el asunto y en la noche. Yo llegaba a correr a la casa para ver exactamente a todo el elenco de Macho, pero más a él. Una partida que duele. Yo lo sentí harto cuando mi señora me dijo, ¿sabes qué? Murió este actor, no estoy diciendo ya. Yo ayer iba a venir, cuando lo trajeron para acá, para esta iglesia, yo no conocía para acá. Me vine con mi hijo, él, y nosotros somos de Renca. Él es de Pudahuel y yo soy de Renca. Brevemente, Mónica, para despedir, y bueno, para decir lo que dijo Patricia Rivadeneira, el gran legado de Tito Noguera no tiene que ver que es un gran actor, un gran profesor, tiene que ver que es un hombre inteligente, un hombre que a los 17 años descubrió su pasión por su vida, se la jugó por su amor y básicamente fue feliz. Eso era Tito Noguera, ese es el llamado y el legado, a pensar en que amamos, y si amamos el arte, abrazarlo, porque el arte hace que nuestras vidas seamos personas más completas y tengamos una vida mejor y inspiremos a otros, como el gran Tito Noguera. Amemos el arte y pensemos. Así que ese es el gran legado que se nos ha dicho desde esta segunda jornada marcada por la tristeza de la partida de un ícono cultural. Mañana probablemente una catarsis máxima desde las 11 de la mañana, desde el Campus Oriente, que despide por última vez a uno de sus íconos, Héctor Noguera Illanes. Sí, nada que agregar, salvo que dejan su familia también a otra escuela para las siguientes generaciones y para las presentes y pasadas de maestros, como su esposa, Claudia Berger, una tremenda maestra de periodistas, de actrices, actores, comunicadores en general, y sus hijos, muchos. Nombrar a Amparo Noguera, claro, tal vez la más conocida, pero queda mucha escuela en esa familia, un tremendo ser humano, un artista, como tú dices, integral. Muchas gracias por el perfil, por el reporteo, Pablo, por la memoria tan importante de Tito Noguera. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Seguimos avanzando para contarles que esta tarde el Servicio Médico Legal entregó el cuerpo de Krishna Aguilera, la joven de 19 años, que estuvo 3 semanas desaparecida. Vamos a tomar contacto con Felipe Hernández para conocer más detalles de este crimen horroroso que conmocionó a todo el país. Te escuchamos, Felipe.
¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Claro, porque ustedes ven a mi espalda este toldo donde se ha reunido gran parte de los cercanos a Krishna Aguilera, la familia justamente de ella, porque está siendo velada aquí a las afueras de la casa de la familia de ella y donde ha recibido varias muestras de cariño. En horas de la tarde del día de hoy, pasadita a las 4:30 de la tarde, arribó hasta la Villa El Olivo, aquí en la comuna de San Bernardo, el féretro de Krishna Aguilera, luego que el servicio médico legal a eso de las 3:15 de la tarde, finalmente lo entregara. Después de varios días, hay que señalarlo, de trabajos periciales por parte del Ministerio Público, también de la Policía de Investigaciones, en conjunto con los peritos tanatológicos del Servicio Médico Legal, bueno, finalmente fue entregado el cuerpo de Krishna Aguilera. Lo cierto, y aquí le voy a dejar las imágenes que nos está entregando nuestro compañero Jorge Rojas, lo cierto es que las muestras de cariño, las muestras de dolor al mismo tiempo que han sido quizás la imagen que se ha reportado durante toda esta tarde acá en la comuna de San Bernardo, se junta, o más bien se une con el llamado también a buscar justicia. ¿Por qué? Porque también aquí hay que pensar que esto es un trabajo que se está realizando por parte del Ministerio Público, particularmente de la Fiscalía Metropolitana Occidente y de la Policía de Investigaciones, quienes siguen realizando diligencias para dar con el paradero de al menos 3 sujetos más, que son los que están siendo intensamente buscados y que serían los apuntados como incluso que uno de estos 3 sería el autor material del crimen contra Krishna Aguilera. Lo cierto es que ya hay 5 que fueron formalizados en la jornada del día de ayer. Uno de estos 5 quedó apercibido porque no se encontraron mayores antecedentes que se lo vinculen justamente al caso mismo, y otros 4 que ya están cumpliendo 3 prisión preventiva y una internación provisoria, que es la que se denomina como la actual pareja del principal inculpado en la muerte y desaparición y muerte de Krishna Aguilera. Hablamos de Juan Beltrán, su pareja. Él tiene 45 años y su pareja 17, y ella, esta última persona, se encuentra en internación provisoria en un recinto para menores. Su madre, la madre de esta chica de 17 años, quien es indicada como la pareja de Juan Beltrán, hablamos de Rosa Oñate. Esta mujer de unos 34 años está justamente también en prisión preventiva, siendo inculpada por este secuestro y homicidio en contra de Krishna Aguilera. Y por otro lado está Juan Montesinos. Este sujeto es apodado El Panadero, y este sujeto fue el 6º de los detenidos en torno a este caso. Y este último sujeto que yo les menciono, bueno, cumple un rol fundamental dentro de la búsqueda del cuerpo de Krishna, el cual fue encontrado el pasado día domingo a un costado del camino Catemito en la comuna de Calera de Tango. Este sujeto habría dado el lugar exacto en el cual fue dejado el cuerpo, enterrado el cuerpo de Krishna en los días anteriores. Y finalmente entonces este sujeto es detenido por la misma situación. Se le vincula a él, de hecho fue imputado, fue formalizado por los cargos de secuestro, de homicidio y de inhumación ilegal del cuerpo de Krishna Aguilera. Es alguno de los antecedentes que se han ido conociendo con el pasar de las horas y con el pasar de los días en torno a esta investigación, carpeta investigativa, investigación que es reservada para evitar que se filtren mayores antecedentes respecto de la situación que vivió Krishna durante los más de 20 días que estuvo desaparecida, secuestrada, y que posteriormente a ello fue encontrada asesinada. Vamos a escuchar ahora y revisar más bien las palabras que entregó quien ha tomado o quien tomó el rol de vocera y de principal promotora de búsqueda de su hermana. Hablamos de Cristal. Ella ha sido quizás la cara visible de toda esta situación.
ella ha buscó por todos los medios que esto se hiciera público para justamente dar con el paradero de su hermana. Desde el minuto 1 ella acudió hasta la policía, solicitó que el Ministerio Público se hiciera cargo de esta investigación, fue a los medios de comunicación y finalmente entonces ella es justamente tal y sin lugar a dudas la cara visible de toda esta búsqueda intensa que se dio para dar con el paradero de su hermana Krishna. Vamos a escuchar las palabras de Crystal que, acongojada obviamente por todo lo que ha sucedido en los últimos días y también con la fortaleza de solicitar justicia, porque ella dice lo siguiente respecto de esta situación, ustedes lo van a escuchar: nosotros no nos vamos a quedar tranquilos, hoy se cierra un capítulo, pero siguen abiertos otros, como por ejemplo el de buscar a todos y cada uno de los responsables del crimen. Revisemos justamente lo que señalaba Crystal. Para mí se cierra un capítulo porque encontré a mi hermana, le puedo dar el descanso que se merece, pero sigue. Esto sigue, la lucha conmigo sigue, yo voy a seguir trabajando para que las personas que faltan y las que están privadas de libertad no puedan salir nunca más, que tengan cadena perpetua, que es lo que se merecen. ¿Ustedes tienen claro las personas que faltan todavía por ser encontradas? Sí, yo siempre he tenido claridad de todas las personas que han estado entrometidos en esto, lo que le sucedió a mi hermana. Siempre he tenido conocimiento. La Fiscalía, la PDI están haciendo su trabajo, les falta poquito para encontrarlo, ellos están trabajando, así que eso. Yo voy a seguir apoyándolos con la investigación, siempre voy a estar, aunque pasen lo mismo que decía cuando mi hermana todavía no aparecía. Van a pasar días, semanas, meses, yo no voy a descansar hasta que estas personas paguen perpetuo, no voy a descansar. ¿Ustedes como familia teme, no crean que hayan personas que puedan tomar alguna acción de venganza, tienen algún tipo de temor? Mi familia teme, yo no tengo miedo. Mi familia teme, pero yo no les tengo miedo porque si a mí me pasa algo, yo voy a morir tranquila porque luché por mi hermana. Ahí está. Y otra de las informaciones que entregó la misma Crystal es la confirmación respecto del proceso de el último adiós, podríamos decir, el funeral de Krishna, y este se va a realizar, se había señalado en un comienzo, Mónica, que se iba a realizar mañana. Finalmente, esto quedó establecido que será este día, viernes 31 de octubre, en el cementerio Parque Sacramental de San Bernardo. Ahí es donde finalmente se le dará el último adiós a Krishna Aguilera, esta joven de 19 años, madre de una pequeñita de tan solo 3 y que fue violentamente secuestrada y posteriormente asesinada, dejada y encontrada en Calera de Tango, a un costado del camino Catemito, el pasado fin de semana. Muchas gracias por toda la información y admiramos, cómo no hacerlo, la fuerza de la hermana de Krishna, de Crystal, por el empuje que ha tenido. Muchas gracias, buenas noches. Que esté muy bien, chao, chao. Y en otras materias, la Contraloría criticó al gobierno por la fórmula que está usando para calcular los recursos del proyecto de financiamiento a la educación superior. Natalia Muñoz nos cuenta. Nuevamente se cuestiona el financiamiento y el impacto fiscal del proyecto que pone fin al CAE. Los ojos están puestos sobre el FES y esta vez fue Contraloría, que a través de un dictamen cuestionaron la fórmula con la que el gobierno calculó los recursos. La interpretación específica de la Contraloría, algo que por supuesto nosotros tenemos que revisar. Hemos tenido una interpretación distinta y haremos nuestra reposición frente a este dictamen de la Contraloría, pero creemos que es una conversación que recién está empezando. Además, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, indicó que pedirán una reconsideración técnica del dictamen, que es lo que indica Contraloría, que existe poca certeza sobre la posterior retribución de los fondos y que los recursos no cumplen con las condiciones para ser considerados activos. La Contraloría refrenda el criterio correcto, a mi juicio, y es que este proyecto de ley implica un muy cuantioso gasto para el Estado y que no es una inversión, y por lo tanto los miles de millones que significa deben considerarse como parte del presupuesto de la nación. El hecho que el Estado financie todos los aranceles de los estudiantes directamente a las universidades no constituye una inversión, sino que constituye un gasto. ¿Y cuál es el resultado de eso? Que el gasto fiscal asociado al FES no se puede seguir escondiendo y es de un poco menos de $1.000 millones. El Consejo Fiscal Autónomo ya había advertido en julio pasado
sobre falta de claridad fiscal en el informe financiero, todo aún en evaluación en el Congreso, por lo que hay críticas del oficialismo a Contraloría. Hasta el momento es solamente un proyecto de ley. Ese es un debate que tiene que quedar para el Congreso. Ella solamente tiene que hacer control sobre las cosas que ya existen. Por lo tanto, me sorprende y creo que es improcedente que ella esté dando opiniones políticas sobre un proyecto de ley. La Contraloría tiene una actuación de revisar la legalidad de los actos administrativos en nuestro país. Es decir, acá se vulnera con creces las facultades que le entrega nuestra Constitución a la Contraloría y su potestad, y naturalmente queremos que esto fuera el lugar. En el proyecto, los estudiantes cubiertos por el FES asumen la obligación de retribuir los montos con cargo a sus ingresos futuros, con un tope de 8% de su remuneración en un máximo de 20 años, pagando en función de los ingresos anuales, y quienes ganen menos de 500.000 pesos estarán exentos. Según el informe financiero, el desembolso del FES más las condonaciones a los actuales deudores llegará a más de 1.112 millones de dólares en su primer año, es decir, recursos que equivalen al 69% del presupuesto de Carabineros en 2025. Esto se contabilizaba como un activo, no teniendo la certeza si siquiera los recursos se van a poder recuperar. Por lo tanto, nosotros creemos que el gobierno cometió un error nuevamente para no demostrar que tenía un nivel de deuda mayor. Esto va a implicar un nivel de deuda mayor. La Contraloría ha sido clara en que eso no se puede en el momento en que se entregan los recursos, hasta que no se empiecen a cobrar y se determine con precisión el monto a pagar. El FES es más gasto público que no tenemos en este momento cómo solventar. El FES solo comenzará a entregar contribuciones al fisco a partir del tercer año, pero la DIPRES estima que en un plazo de 10 años, el término del CAE y la nueva institucionalidad generarían ahorros para el fisco de 3.400 millones de dólares. Eso sí, expertos temen que estos ingresos no se concreten. Este proyecto, tal como está, implica un impuesto al trabajo y por ejemplo, una persona que tiene rentas superiores a los 3,5 millones de pesos va a tener que pagar, además de su impuesto a la renta, un 8% adicional. Y a eso agrégale las cotizaciones previsionales y las cotizaciones de salud. Por lo tanto, la presión hacia la informalidad que implica un proyecto como este es muy compleja. La única forma que tiene el diseño del FES de recaudar recursos es a través de las personas que trabajan formalmente. Por lo tanto, quienes trabajen formalmente van a tener el impuesto, quienes no lo tienen. Y obviamente el FES, se ha dicho una y otra vez, afecta el empleo formal, afecta los ingresos de las personas y afecta la formalidad. Actualmente, la gratuidad y la PGU son parte de los mayores costos fiscales en el presupuesto 2026, a lo que se podrían sumar esto más de 1.000 millones de dólares al año por el FES. Implicancias de la propuesta que ya comenzará su discusión en el Senado. La migración irregular volvió a la agenda de los candidatos presidenciales. Mientras algunos cuestionaron las propuestas de sus adversarios, otros elevaron el tono para referirse puntualmente a la situación de Bolivia. Incluso algunos lanzaron advertencias a los migrantes irregulares que actualmente se encuentran en nuestro país. Los detalles con Macarena Román. Tardó menos de 2 minutos en el podio para criticar una propuesta de uno de sus contrincantes en la carrera por llegar a la moneda. Se hacen promesas, se hacen propuestas, algunas muy imaginarias, como por ejemplo que los migrantes irregulares se devuelvan a su país pagando su propio pasaje. Yo no sé en qué avión además lo harían imaginariamente hablando. La candidata Yanet Jara ya había cuestionado este martes el planteamiento de José Antonio Kast, quien busca que los migrantes irregulares costeen sus pasajes de salida del país. Realmente son muy poco serias las propuestas. Pero no fue la única. Johannes Kaiser también hizo lo suyo. Me gustaría ver cómo lo hace José Antonio para cobrar el pasaje a los inmigrantes que no quieren irse del país, porque se supone que es una expulsión. Una idea de Kast que dejó más dudas que certezas. Por eso, con megáfono en mano, expuso parte de su plan para detener la migración irregular. Uno de sus planteamientos es que quedan 133 días para que eventualmente asuma como presidente los mismos que tienen los extranjeros irregulares para irse de Chile. Después pueden tener la opción de, si quieren colaborar con su pasaje de regreso, junto con la disposición de aviones que nosotros vamos a poner a partir de una situación más cómoda o una situación más incómoda, con bienes o sin bienes. En Chile hay 336.000 migrantes en situación irregular según el Servicio Nacional de Migraciones con información hasta el 2023.
Del total de ellos, 252.000 corresponden a venezolanos, 26.000 son bolivianos, 16.000 colombianos y más de 6.000 vienen de Perú y Haití. Es un esfuerzo gigantesco. O sea, piensa que Estados Unidos, con todos los recursos y con toda la promesa, ha sacado cerca de 200.000 extranjeros durante este año completo. Y justamente porque es un tema complejo, los republicanos no dieron un plazo para definir la expulsión definitiva, pero sí confirmaron que en los primeros 3 meses de su eventual gobierno habrá una reconducción del 100% de quienes busquen entrar de manera irregular. Además, se habilitarían centros de refugiados cuando no se pueda expulsar por diversas razones. Eso resulta un costo altísimo para el Estado y por otro lado hay muchas personas que su única infracción ha sido migratoria al derecho administrativo y que podrían estar trabajando y haciendo un aporte a un mercado económico que requiere también reactivarse en la situación actual. Pero no ha sido el único tema dentro del debate migratorio. La situación con Bolivia y la posibilidad de retornar la coordinación con ese país con el presidente electo son parte de los propósitos, mientras algunos buscarán el diálogo. Yo espero que con el próximo el presidente que va a asumir en Bolivia podamos tener una buena relación cuando yo sea presidenta, porque al final a todos nos interesa que nuestros pueblos estén mejor. Otros, en cambio, aseguran que serán más reaccionarios. Se acabó el chistecito de Bolivia. En Bolivia no van a volver a rematar nunca más un auto chileno. Y si lo vuelven a hacer, si nos vuelven a pasar, a humillar de esa manera, les puedo asegurar que en La Paz lo van a pasar muy mal. Y le van a tener que cambiar el nombre a la capital, porque en La Paz no va a ser. Entre los candidatos de derecha también proponen catalogar el ingreso irregular como un delito en nuestro país, mientras la candidata Jara plantea el empadronamiento para saber dónde, cómo y qué están haciendo quienes ya están en territorio nacional. La tensión entre los candidatos a la moneda sigue escalando luego que desde el comando de Evelyn Matei calificaran de atorrantes al gobierno del presidente Gabriel Boric. El vicepresidente Álvaro Elizalde, porque está de viaje el presidente de la República, aseguró que esos dichos tienen una clara connotación clasista, lo que derivó en una nueva arremetida de José Antonio Kast en contra del mandatario. En su nota, Colomba Eichholz tiene la información. Yo no he estado tan metida en la política cotidiana que a todos nos tiene chato, sino que en hacer las cosas. Pero fueron justamente las declaraciones de su jefe de campaña, Diego Paulsen, las que llenaron la política cotidiana de reacciones de todos los sectores. Y es que tras calificar de atorrante al actual gobierno, incluso abanderados presidenciales tuvieron algo que decir. Producto de no sé qué estrategia electoral considerarán que es válido ningunear a los demás. A los trabajadores públicos tratarlos de parásitos, a los que piensan distintos tratarlos de atorrantes, no sé, eso no va conmigo. Y tampoco va con ciertos personeros que apoyan la candidatura de Matei. No comparto las expresiones de Diego Paulsen, creo que es muy importante en estas semanas cuidar el lenguaje. Estamos además convocando a todo un electorado de centro izquierda. Y los calificativos empleados por el comando no aportarían en esa dirección, sostuvo el senador de Demócratas, marcando distancia con su presidenta Jimena Rincón, quien aseguró que la palabra atorrantes estaría perfectamente usada. En tanto, los libertarios apuntaron a una supuesta contradicción en la declaración del generalísimo de Evelyn Matei. En la práctica, Chile Vamos no tuvo ningún problema con hacer pactos con un gobierno que considera de atorrantes. Entonces, ahora venir a reclamar me parece un poco extemporáneo. La crítica es absurda. Uno vota a favor o pacta de acuerdo al contenido de los proyectos, no de con quién estás pactando. De hecho, toda la derecha ha votado a favor de los proyectos que ha presentado el gobierno en materia de seguridad. Así que todos hemos pactado con el gobierno. Gobierno que, si bien la candidata Matei no quiso calificar de atorrante, sí respaldó el fondo del emplazamiento, al igual que lo hizo el Partido Republicano. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que este es un gobierno muy preocupado de hacer bien las cosas? La verdad es que les duele. Pero yo lo único que quiero decir es que la inmensa mayoría de los chilenos sienten que este gobierno ha sido irresponsable, incapaz e indolente. Entiendo las palabras de Diego Paulsen porque a nosotros
quienes estamos de candidatos en la calle conversando con las personas, la verdad es que lo que escuchamos es bastante más subido tono que la palabra que él dijo, refiriéndose, digamos, a la mala administración que hemos tenido durante estos 4 años. Administración que instó a los abanderados a elevar el debate a días de la primera vuelta presidencial. A mí lo que me gustaría ver en el marco de la elección presidencial es un debate en torno a ideas, a propuestas. Si hay quienes quieren hacer de la descalificación o de la agresión su forma de hacer política, bueno, finalmente se descalifican a sí mismos. No sé si vale la pena hacerse cargo de esa descalificación, además que tiene una clara connotación clasista. Clasista es no usar corbata porque dice que las corbatas lo usan los ricos. La gente más humilde, la gente más vulnerable, se distingue, incluso para nuestras fiestas patrias. El presidente no se ha dignado jamás a reconocer a las personas en su dignidad. Por lo tanto, aquí, si alguien es clasista, a la inversa es el presidente, porque incluso sus candidatos hoy día usan corbata. Interpelación que podría generar alguna reacción del presidente Gabriel Boric, quien al momento de la vocería de Kast viajaba rumbo a Corea del Sur para participar en la APEC 2025. Un escenario posible dados los últimos cruces de declaraciones entre el jefe de Estado y el abanderado republicano. Tu seguro de auto está en Consorcio. Está presentando CNN. Lo habíamos anunciado, nos acompaña el presidente del Senado y también senador de Renovación Nacional, Manuel José Sandón. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. 8:37, estamos en vivo y en directo. A ver, lo primero que quiero preguntarle, porque hay mucha contingencia, pero antes algo propio. Usted está en una especie de batalla, por decirlo de alguna manera metafóricamente, en el Senado por tratar de hacer reformas internas y... Profundas, ya. Si pudiéramos resumirlo, porque hay muchos temas de contingencia, ¿usted qué es lo que más le preocupa? ¿Los altos sueldos que hay? ¿Qué? A mí me preocupa que esto es una bomba de tiempo, es como un globo que puede reventar en cualquier minuto. Acuérdense que el estallido social, ¿no es cierto? Nadie creía lo que pasó y pasó. Eso. Entonces yo quiero anticiparme a que en el Senado se vive una realidad, o en el Congreso, que incluye la Cámara de Diputados, el Senado y la Biblioteca, una realidad paralela, con sueldos que no tienen nada que ver con la realidad del común de la gente. Y esto es claro. Primero, por lo menos en el Senado, los funcionarios son de primera, si la pega la hacen. Sí, no, y son impecables. El punto es de que aquí no se va a tocar a nadie en sus derechos laborales ni se les va a bajar el sueldo. Pero cuando sean reemplazados, por ejemplo, si hay un abogado que hoy día gana 17 millones de pesos, el día que sea reemplazado, va a ser reemplazado por una persona que va a tener que postular a un concurso y que va a ganar entre 7 y 8 millones de pesos, que es mucha plata. Pregunta, pero no ¿hay 17. también, aparte de altos sueldos, hay mucho amiguismo en los contratos? No es tanto ese el problema. No es tanto el problema. Sí, el problema es que se transformó en una realidad paralela. Y yo digo como la resistencia que usted ha enfrentado, ¿de dónde viene y cómo son las trenzas que se arman? La resistencia es la siguiente. A nadie se le va a bajar el sueldo. Pero si una persona tiene un sueldo muy alto, hoy día con respecto a la realidad, yo le presenté al presidente, esto depende del presidente de la República, y le presenté un anteproyecto en el cual fijamos los sueldos en un estudio hacia sueldos del sistema público, sueldos altos, pero no de logo, como dicen. Entonces, si yo estoy en un sueldo alto hoy día y paso a esta nueva planta, no voy a es muy difícil que yo, si no se hace ningún cambio, un abogado que gana hoy día 8 o 10 millones de pesos podría llegar a ganar 17. Pero si se aprueba mi proyecto, ese personaje no va a poder ganar nunca 17 porque el sueldo máximo es 10, que va a ser... Entonces la resistencia que usted está enfrentando es de quienes quieren llegar a ganar los sueldos más altos. Exacto. O sea, hay resistencia interna entre los funcionarios, entre algunos funcionarios del Congreso. Y sobre todo los demás de arriba que alionan a los de abajo, en decir, oye, te están fregando. ¿Por qué? Porque si hay una persona que tiene un sueldo, por ejemplo, yo soy un técnico. No, pero entiendo, hay resistencia interna de grupos de funcionarios, sobre todo los de más arriba, que aleonan a los de abajo porque les dicen, tú no vas a poder llegar a mi sueldo. Exacto, eso es. Y una pregunta, ¿de alguna manera parte de estos funcionarios hacen relación o le piden a senadores o diputados que presionen en contra de esta reforma? No lo he sentido todavía.
Porque además esta reforma depende del presidente de la República. Mira, yo cumplí con mi deber. Porque implica irroga gasto fiscal. Porque la ley del Congreso es facultad del presidente de la República. Ah, perfecto. Entonces, porque la ley del Congreso es facultad. ¿Y qué le ha dicho el presidente de la República? Porque tenemos que llegar a otros temas de contingencia. No, el presidente de la República, lo único que quiere... ¿Está de acuerdo? Por supuesto, pero la va a evaluar. Es responsabilidad que él la mande. Pero mira, mira una cuestión que es importante. Una de las cosas que son importantes en instituciones, yo tengo harta experiencia de administración, fui alcalde 20 años. ¿Sí has sentido presiones en contra de este proyecto? Sí, claro. Sí, me han dado duro, güey. Me han dado duro. Pero ¿qué es lo que yo quiero decir? Es que yo digo lo siguiente. Primero, cuando esa persona que gana, ponte tú, no sé, 15 millones de pesos, jubile, lo va a reemplazar alguien con un sueldo. Pero si yo soy un técnico, entonces como esto no sube, ¿qué es lo que le estoy dando al presidente? Un marco para que el Senado tenga en el futuro sueldos buenos, pero equivalentes a todo. Entendido. Usted dice, he sentido presiones, hay una realidad paralela, esto es un globo que en algún momento va a explotar. Y pueden explotar y después no respetar sus derechos, pues. Sí, porque perfectamente puede ser peor, dice usted. Ya, pero hay una cosa más. Ha habido quejas de parte de quien renuncia a la dirección de la biblioteca, dice que el reemplazo fue político, que la salida fue presionada. Brevemente, ¿qué dice usted? No, mira, la biblioteca es una institución que me preocupa porque tiene un presupuesto de 17.500 millones de pesos. Yo creo que... Ya. O sea, es un presupuesto impresionante. Y hace una tremenda pega en muchas cosas. Resulta que yo planteé al director de la ¿cómo se llama?, de la biblioteca, que había que me hiciera una propuesta de modernización de esto. Ya. ¿Ok? Y me entregó una propuesta, a mi juicio, bastante débil. Y yo le dije, vamos a armar un equipo para trabajar en esto. Ya. Llamamos a reunión, porque esto funciona por una comisión que tiene 2 personas nomás, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. Y él no fue a la reunión y mandó la renuncia. Y yo, usando mis atribuciones, le acepté la renuncia. Si él renunció, yo no lo eché. ¿No estaba contento con su trabajo? Si yo no alcancé ni a analizar, pues. Ya, pero hay una pugna ahí. No hay ninguna pugna política. Verdadero o política, pero hay una pugna de desempeño. Porque ese puesto... Ya. Primero, él no es culpable que tengamos un presupuesto de 17.500 millones. Esto viene del mismo proceso del problema que tiene el Senado. ¿Cuál es su problema en simple con él? No, ninguno, él renunció, pues. No, pero si él renunció, yo le acepté la renuncia porque yo sentí que no quería hacer los cambios que yo quería hacer. Pues. Ya, a eso voy. Pero yo no estoy hablando que él haya sido mal funcionario, mala persona, nada. Eso, pero usted siente que él se resistía a los cambios de mayor austeridad. Y él se equivocó porque creyó que esta chicha era menos curadora. Entonces tiró una renuncia con un elástico y yo agarré ese elástico y lo corté, porque no acepto que me renuncien 3 veces cuando yo trato de decir algo. Por ejemplo, que salió en todos los medios de comunicación de que un funcionario de sueldo alto de la biblioteca salió de vacaciones con licencia médica y no fue destituido y salió en todos los medios. ¿Y qué dice la gente? Los senadores, los diputados, nos dejó a todos como el forro y nosotros ni sabíamos de esto. Por supuesto que yo le llamé la atención. Le dije, no acepto que aquí se haga un sumario en que no se cumpla con la ley. Y eso le pareció mal. Y por lo tanto de ahí venía... Bueno, después este señor renunció. Renunció el que se fue de vacaciones y también renunció él. Pero renunciaron, yo no eché a nadie. No, está bien, pero usted siente que él no estaba dispuesto a hacer estos cambios de mayor austeridad que usted está pensando que son necesarios hacer. Son muy importantes. Raya para el asunto. O sea, tenía un sueldo de 12 millones de pesos. Ya, y lo último, para pasar a otro tema de contingencia. ¿Verdadero o falso que... no, se lo pregunto derechamente. ¿Usted está contento con la labor del secretario general del Senado, Raúl Guzmán? Mira, el secretario general del Senado entró a un ambiente que lo hicieron zumbar. Ya. Por lo tanto, lo que hay que hacer, porque alguien está mezclando los temas. El tema de la Secretaría del Senado se tiene que definir en diciembre si tiene el apoyo de la mayoría de los senadores para seguir. Pero yo no tengo una evaluación negativa de su trabajo. Yeah. Lo que sí sé, que entró a un lugar que no lo querían y le han dado duro, güey. Y hay problemas de convivencia serios. Pero es una persona honrada. ¿Entre los funcionarios o también de algunos senadores con él? No, es que los senadores es que yo no he tocado el tema. Yo no me he metido en el tema. Diría usted. Eso sabe sí que hay muy mal ambiente en el Senado. Pero es muy claro, dejar claro 2 cosas.
entró a un ambiente muy duro, con una resistencia inmensa, es una persona honrada y trabajadora. Ya, Tengo diferencias con él en cosas que encuentro que ha hecho muy bien, otra cosa que no ha hecho tan bien. ¿Qué no ha hecho muy bien? Yo creo que el clima laboral es malo. Y ese clima laboral a veces puede ser responsabilidad de él o de otras personas. Pero él es el jefe, de los funcionarios, entonces hay una responsabilidad ahí. Por supuesto que hay una responsabilidad, pero eso no quiere decir que por eso tenga que salir. Pues. Y ahí hay que sentar a todos los senadores a hacer una evaluación y decidirán. Ya. Avancemos a temas de la campaña. ¿Le parecieron las palabras de uno de los encargados del comando de Evelyn Matei, Diego Paulsen, que llamó atorrantes a los miembros del gobierno? Gobierno atorrante. Por ningún motivo. Menos ahora no se necesitan descalificaciones. Yo echo de menos debate, porque los debates son súper fome y no hay debate. Me gustaría, ¿no es cierto?, que hubiera más pelea y que se discutieran las cosas con fuerza. Pero tratar de atorrante a las personas es un insulto. Este es un gobierno amateur, que es distinto. Un gobierno que se equivocó en la Puente de la Luz, en lo que quiera. Una pregunta, atorrante, ¿no le parece? Es un insulto y uno no tiene nada que insultar a las personas. ¿Es clasista también? No sé, es una descalificación, nada más. Claro, es verdad que en nuestro vocabulario el atorrante es el picante que está botado por ahí. Sí. Entonces, es cierto. ¿Es clasista o no es clasista? ¿Qué más que clasista? Pero si es decirle picante a alguien, ¿eso no es clasista? No, es descalificador, porque hay algunos que somos de campo que si nos dicen, oye, yo soy Torreja, yo me siento orgulloso, sí, porque pero soy así. Que te digan Torreja, que te digan picante. Es casi lo mismo, depende. No, yo no me voy a estar en el fondo, me voy a que en una campaña, y sobre todo a esta altura, no se puede cometer un error así de una persona que además es de segunda línea, porque la candidata es la primera línea, y que además yo creo que la característica que yo más le veo a Evelyn Matei es su currículum y su capacidad de dialogar. Los países no crecen si no tienen paz social. Y la paz social necesita conversación. Y yo no puedo conversar contigo si te descalifico, pues. Por tanto, ese es un error muy grande. Él debería haber dicho, este es un gobierno amateur. Pero la candidata, ¿qué le parece que la candidata lo haya respaldado y Paula Daza lo ha respaldado y así suma y sigue los que lo respaldaron? Es una cuestión, diría yo, más semántica. Yo diría que, a ver... Pero usted dice que es un error, pues. Pero yo lo estoy diciendo porque yo no estoy en el comando, pues. Ya no, está bien, pero... La explicación que dio Evelyn Matei es que trató de explicar que este era un gobierno malo. Y creo que Kast dijo lo mismo. Y en vez de haber dicho la palabra exacta, amateur. Amateur no descalifica a nadie y demuestra lo malo que ha sido el gobierno. Es buena la estrategia de enfrentarse porque pareciera, de hecho hoy día lo reconoce en Tele 13, Juan Luis Hossa dice que es una estrategia enfrentarse al gobierno. ¿Es una estrategia acertada enfrentarse al gobierno? Una cosa es enfrentarse al gobierno, otra es descalificar a las personas del gobierno. O sea, él está absolutamente equivocado si dice eso. Yo puedo enfrentarme al gobierno y decirle, miren, ¿saben qué? Chile, la delincuencia ha crecido, aquí está la grande, porque es la verdad. No, pero yo estoy haciendo otra pregunta. En este momento de la carrera presidencial, ya dejé de lado lo de atorrante. Enfrentarse al gobierno pareciera ser claramente, y así lo reconocen en el comando de Evelyn Matei, la estrategia del comando. ¿Es acertada esa estrategia o debiera estarse enfocando más en José Antonio Kast? A ver, lo que pasa es lo siguiente. Está perdida la carrera. Seamos honestos, ¿cuán difícil? A ver, ¿cuán cuesta arriba es que esto es tan difícil que lo reconozcan? ¿Cuán cuesta arriba está la carrera presidencial, Manuel José Sandón? Le voy a explicar. Está difícil por lo siguiente. Mira. ¿Cuán difícil? Muy difícil, pero le voy a decir algo. Pero, está absolutamente abierta. Y lo voy a decir porque está abierta. Pero muy difícil, porque para todos. José Antonio Kast lo ha hecho mejor o por qué está muy difícil. Primero, la campaña de José Antonio Kast ha sido impecable. Y la de Evelyn Matei no, entiendo. No. Lo que pasa, pero hay que explicarlo, mira. Si es que aquí hay un factor. Primero, en la CEP aparece que el 28%, nunca había aparecido esto, el 28% quiere un gobierno de derecha. Eso quiere decir tipo Bukele. Kast hace mucho tiempo que se posicionó en el gran sufrimiento de este país, que era la delincuencia. Y ganó un voto de derecha. Entonces, ¿cuál es la estrategia que tiene que tener Evelyn Matei? Aquí hay 5 o 6 millones de personas que no son ni de derecha ni de izquierda, que no son anticomunistas y que quieren salir a la calle, trabajar, pagar su dividendo, que no te sale. Esas personas le tienen miedo a una persona como Kaiser, por ejemplo. Y prefieren una persona más moderada, que saben que es firme. Porque el próximo presidente va a ser de derecha de todas maneras. Entonces, ¿cuál es la estrategia complicada para Evelyn Matei, que era la que estaba arriba? Es cómo
no pierdo los votos de derecha y cómo no pierdo esos votos de la antigua nueva mayoría. Perdón, pero ¿alcanzan 17 días? Es que casi imposible. No, porque yo creo que aquí hay un voto silencioso. Mira lo que pasó en Bolivia, pues. Ya, ok. ¿Qué pasó en Bolivia? Sí, el tercero, que fue tercero toda la campaña, ganó lejos. Porque la gente no quiere extremos. ¿Usted diría que Evelyn Matei es una persona que escucha los consejos? Sí, absoluto. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay algunas personas ahí que están equivocados. ¿Cómo quiénes? El mismo señor que sale diciendo... Juan Luis Osa. O sea, él, yo creo que hay algunos que ahí no... ¿Quién más? No sé, pero yo no voy a nombrar personas, quiero decir que ella sí escucha. Yo las veces que le he llamado y le he dado algún dato, pero es súper difícil ser candidata con la presión que estamos, porque además se está dando una lógica que nadie nunca había pensado, que era la derecha contra la derecha. Pues. Si aquí el que gana, el que pasa a la segunda vuelta de cualquiera de esos tres, es presidente de la República. Eso te lo aseguro. Kaiser, Kast o Jara. Cualquiera de esos Matei. Claro. Eso de todas maneras. O sea, está derrotada. Jara está derrotada. No tiene ni una posibilidad, ni una, se lo aseguro. ¿Y usted en qué lógica entiende el enfrentamiento constante del presidente Boric a Kast? Bueno, yo lo dije hace mucho tiempo. O sea, el presidente Boric va a ser candidato en 4 años más y no le conviene a Evelyn Matei, pues. Porque Evelyn Matei, ¿qué es lo que va a hacer? ¿O no será simplemente que está pensando que va a ser presidente Kast, que ya ganó Kast, y quiere comenzar a apuntar a quién va a ser el próximo presidente? ¿A quién él cree que va a ser el próximo presidente? Es que hay un fenómeno bien raro. No sé qué números tendrá él, pero lo que yo siento en la calle es que Kaiser ha crecido mucho, mucho. Entonces, si Kaiser crece, porque mira, Kaiser le hizo un favor inmenso a Kast, porque Kast era la extrema derecha. Cuando aparece Kaiser, él se centró y por eso se fue para arriba. Sí, Matei siempre estuvo arriba, siempre ganaba. Bueno, y esto se empezó a complicar. Entonces hoy día la elección está súper abierta por 2 razones. Una, porque no sabemos qué va a pasar con Kaiser, y otra, ¿quién va a hacer que esos 5 o 6 millones de personas que no contestan por quién van a votar? Y yo creo que entre más sube Kaiser, más posibilidades tiene de ganar Matei. Usted dice que Kaiser hace aparecer como moderado a Kast. ¿Kast no es moderado en realidad? Kast es mucho menos moderado que Evelyn Matei, pero tampoco es un fanático como lo venden, para nada. Porque además yo creo que él tiene clarísimo que si él gana, tiene que abrirse. ¿Y usted va a votar en segunda vuelta si pasa Kast sin ningún problema por él? Yo no solo voy a votar, voy a trabajar por él. Porque no me pierdo un minuto entre un proyecto comunista y un proyecto que es adecuable. Porque si él no se suma a nosotros y no abre las puertas para conversar y participar, tampoco va a salir, pues. Ya. Entonces, Kast es mucho menos moderado que Matei, pero no es extremo como lo pintan. Dice, no es el extremo que pintan. Ok. Y usted dice que trabajaría, no solo que votaría, sino que trabajaría. Hablemos de errores y aciertos. ¿Es un error que todavía Evelyn Matei no diga que si ella no pasa a segunda vuelta, votaría por Kast? Sí. ¿Por qué? Porque es evidente, pues. Todos los que apoyamos a Matei hemos dicho públicamente que vamos a apoyar a Kast. ¿Cómo ella no lo va a apoyar? ¿Y qué tiene de malo? Al revés, yo creo que es un error. ¿Usted cree que sumaría si es que dijera eso? O sea, yo creo que no tiene otra alternativa, pues. Ya, debería transparentarlo. Por supuesto, si no tiene malo, yo creo que no sé quién le recomienda eso. Pero porque además no le afecta en nada. ¿Usted dice que no tiene otra alternativa porque no va a pasar Evelyn Matei? ¿O porque no tiene otra alternativa de voto? ¿Tú verías a Evelyn Matei con su trayectoria votando por una comunista? No, pero ¿O anulando el voto para que la comunista salga? No. Por lo tanto, perdónenme, y además todo su equipo, no conozco a ni una sola persona que trabaje en su equipo. Ignacio Briones. No, pero eso va a terminar votando igual. Lo que pasa es que en la vuelta anterior no votó, entre Sichel y... O sea, cuando pasó Boric Kast, no votó por Kast. Ya, pero tú sabes que ese es un partido que no influye mucho. Evópolis, no. Está ninguneando. No, pero es un partido pequeño. La calle es chiquitito, amoroso, amoroso, simpático, sí. Y si un Briones dice eso, es un irresponsable. Así de claro, porque yo lo que he visto en las personas de Evópolis, no ha dicho, los que yo conozco de Evópolis y mis amigos, los que conozco de Evópolis, que son gente influyente, que tiene votos, que son senadores y todo, ninguno está dispuesto a no apoyar a Kast en segunda vuelta. Ahora, por lo tanto, eso lo hace, ¿sabe por qué? Lo hacen para diferenciarse. Ya, pero le digo una cosa, aparte que acaba de ningunear. No ninguneaba a nadie, es un partido pequeño, nada más. Dijo chiquitito. Pero sí es pues, simpático. Pero
pero perdón, Briones lo que está haciendo, como una vez lo hizo conmigo en el Senado, lo que está haciendo es resaltarse él como persona, él. Porque al decir eso como que se diferencia y todo el mundo habla de él, pero los que yo conozco, los senadores, por ejemplo, Luciano Cruzcoque no se pierde un minuto, por ejemplo, y él tiene votos, pues él es una persona que influye. Ya, pero déjeme... Briones no influye en nada. Ya, ok, parece que no se quiere mucho con Briones. Pero no, es que no influye en nada. Ya, pero déjeme decir una cosa. Quiero aclarar que no es que Ignacio Briones haya dicho no voy a votar por Kast. Ah, ya, no sé. No. Yo entendí eso. No, yo lo que le dije es que en la vuelta anterior, ya. en la Entonces, se lo dije retiro clarito, lo que he dicho. Porque eso es lo que te entendí que tú me dijiste. No, pues le dije clarito, en la elección anterior, él señaló que no había votado ni por Kast ni por Boric. Ah, bueno. Pues usted lo sabe, yo lo sé, pues sí, así fue. Ya, no, yo la verdad es que no sabía, sí. Pero lo que quiero decir que a mí lo que me importa... No ha manifestado, dijo, pregúntenme el 16 de noviembre. Así que se lo dejo ahí, ya. Pero usted él, dice que... Pero él no influye en nada. Ya, pero volvamos, ya me quedó claro lo que piensa de Bópoli, pero vamos... No de Bópoli, de él. Ya está porque bien. él, si fuera un poquito más responsable y quisiera realmente apoyar la candidatura de Elin Matei, diría lo que tiene que decir. Porque los que verdaderamente representan a Bópoli son los que tienen votos. Por ejemplo, Luciano Cruzcoque, Sebastián Keitel, son personas que sí votan por Kast en segunda vuelta. Ya, me quedó súper claro y usted cree que Evelyn Matei, usted dice que Evelyn Matei también debiera decirlo. Por supuesto, yo creo que sí. Ok, está bien, fue un error. ¿Error o no error este guante blanco de Evelyn Matei con José Antonio Kast en el debate? Fue brillante la pregunta. Si tú me dices la pregunta de Kast, brillante. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque le hizo un gesto a una persona que la necesita. Pero contémosle a la gente, cuando José Antonio Kast le pregunta a Evelyn Matei en el debate de Canal 13, ¿cómo haría para crear 1 millón de empleo? Y le dice, tú lo hiciste súper bien como ministra del Trabajo, a diferencia de Jara. Le está diciendo, no le dijo Jara, pero era obvio. ¿Por qué yo digo que es brillante? ¿Por qué es brillante? Porque ¿te parece que es del comando de Kast? No, porque le encontré brillante por lo siguiente. Porque Kast le da la pasada a Matei, así como le hace un cariño, así como diciendo, mira, si tú pasas a la segunda vuelta yo te voy a apoyar, si paso yo me vas a apoyar. Pero en toda la explicación y en la argumentación que hizo de que Matei era buena, destruyó a Jara. Sin nombrarla, la hizo zumbar. Zumbar. Está bien. No, pues que eso es lo que él quiso. Sí, está bien. Él transmitió que aquí había una candidata que era como el forro y que era una pésima ministra, la hizo zumbar. Eso fue brillante, porque le hizo cariño a una y hizo zumbar a la otra. Y no se notó, no la nombró, pero la usó de ejemplo toda la vez. Entendí. Dos cosas. Lo primero, pero más allá de esa pregunta, la estrategia de Evelyn Matei de no confrontarse con Kast, del guante blanco, ¿es una buena o una mala idea a estas alturas cuando le quedan 17 días? Mira, no, es difícil, pues, no estaría aquí si hubiera la respuesta, pero yo creo que la gente no quiere pelea. La gente no quiere pelea. Okay. Entonces, ¿cuál es la disyuntiva que tiene Evelyn Matei? ¿Cómo capta el voto de derecha, que está demostrando que el 28% quiere a un Bukele, con la gente de... Yo estoy seguro que toda la gente de la exconcertación o nueva mayoría, en su corazón ninguno quiere votar ni votaría por una persona que represente al Partido Comunista. Es tanto así que se hace una cosa que me parece absurda y un engaño, de recomendar que renuncie a su militancia, o sea, mienta, porque es comunista. Ya. Y no es que los comunistas sean malos, ni come guagua, yo no tengo nada contra los comunistas, pero estoy diciendo que en un proyecto de país, la gente que trabajó en la concertación y en la nueva mayoría, que lo hicieron muy bien, porque fueron de los mejores 30 años de la historia de Chile, ese proyecto no tiene nada que ver, por ejemplo, con el de Maduro o con el de Cuba. Okay. Por lo tanto, ellos están en una contradicción muy potente, Ya muy entendí. difícil. Se me va a acabar el tiempo, tengo que preguntarle dos cosas brevemente, así que tratemos de hacerlo breve. Ayer en la noche en Osorno, si no me equivoco, Johannes Kaiser dijo cosas bien duras. Dijo que no podemos ser tan malos con el mundo de ofrecer y apoyar como candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas a Michelle Bachelet, que había que salirse del Pacto de Escazú, del de París, de Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me voy a quedar corta porque nombró más. También dijo que si Bolivia nos seguía rematando los autos robados desde Chile, La Paz no se iba a llamar más La Paz, que lo iban a pasar pésimo. No sé cómo valora usted esas palabras. Y lo otro, incluso antes de que me diga cómo las valora, si
si Kaiser pasa a segunda vuelta, ¿usted va a votar por él sin problema? Difícil. ¿Difícil qué? Después de ese comentario, yo no estoy absolutamente de acuerdo. Si él está hablando de eso, o sea, me parece ahí difícil. No, para mí ahí es difícil. O sea, una persona que está hablando de esa cantidad de estupideces, que además claramente es parte de una campaña. O sea, mira lo que le está diciendo a los bolivianos, al revés. Lo que tenemos que hacer es integrarnos con Bolivia. Somos países hermanos. ¿A usted se le hace difícil después de esas declaraciones votar por Kaiser? Sí, absolutamente. Yo no estoy dispuesto a un fanático que dice esas estupideces. Y primero, además, una cosa. Yo soy de los que he dicho en todos lados que una mujer chilena, aunque sea de izquierda, que no es un pecado mortal, expresidente de Chile, sea secretaria general de las Naciones Unidas, es un honor para Chile. Ya. Así, no me vengan a decir incluye todas esas palabras dentro de lo que le hace hoy día, en este momento, después de enterarse de eso, difícil votar por Kaiser. Por supuesto, me parece un fanático irresponsable, además. Porque además lo de Bolivia, lo de Bachelet, todo lo que le mencioné. Sobre todo lo de Bolivia. O sea, imagínate decir que la paz no se va a llamar la paz, que lo está amenazando. ¿Qué va a hacer? Cuando habría que explicarle qué son los autos chutos. Si él supongo que sabe que la mayoría de los autos que se venden en Iquique ingresan, que no son robados, ingresan en forma irregular a Bolivia porque tienen un muy alto impuesto de ingreso. Ya, cerré con lo siguiente. Buena o mala noticia que Antonio Ulloa se haya aprobado la acusación. Yo no puedo contestarle eso porque yo soy juez. Juez. Lo que sí es buena noticia, que se empiecen a investigar cosas como las que hablaba el señor Hermosilla, porque tú sabes que el fiscal Guerra está siendo procesado. A mí me persiguieron políticamente 2 años, me hicieron zumbar, perdí todo mi ahorro, un daño familiar inmenso por este señor que obedecía órdenes del gobierno. ¿Se está refiriendo a Guerra? A Guerra, sí, pues sí. Hermosilla. Pero yo soy uno, son varios casos. Son varios casos, ¿no es cierto? Y uno de esos casos es el caso Osandón. Sí, que parecía que estaba hablando de Ulloa. No, de Guerra. Ya. No, de Guerra. De Ulloa yo no puedo hablar porque yo soy juez ahora. Los senadores somos los jueces. Sí, pero que... Era por si caía. No, ¿para que me quiere que me inhabilitar? No, está loco. ¿Por qué iba a querer que lo inhabilite? No, porque si yo me pongo a hablar del señor Ulloa... Tampoco me va a hablar de Pardo. No puedo. Yo tengo que ser responsable y tengo que estudiar. Y yo en eso voto en conciencia. Me parece. Ok. Ya pues, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en CNN Prime con agenda abierta a hablar de tantos temas. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Bueno, y con una votación casi unánime, lo que hablábamos recién, ¿no? La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. En todo caso, ahora será labor del Senado definir si el juez de la Corte de Apelaciones podrá seguir siendo parte del Poder Judicial. Los detalles con Miguel Ángel Araya. Resultado de la votación. Por la afirmativa 141 votos, 1 por la negativa, 2 abstenciones. Si en su momento muchos dijeron que tuvo santos en la Corte, aparentemente estos no fueron transferibles al hemiciclo del Congreso Nacional. Y es que este miércoles la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó con una considerable mayoría la acusación constitucional ingresada en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, por presuntas irregularidades y faltas a la probidad en el ejercicio de su cargo. Chile no soporta más impunidad para quienes operan en las sombras y se creen dueños del Estado. Por eso, con plena convicción, sostengo que esta acusación hacia el juez Ulloa es una exigencia jurídica, ética y democrática. Si no fuese porque hemos mantenido la penetración del poder político en el sistema judicial, un señor Hermosilla no habría tenido nunca la posibilidad de hacer lo que hizo. Los nacional libertarios vamos a despachar este caso al Senado, que ellos decidan, pero que lo hagan sabiendo que todo el país les está mirando los dedos. ¿Y la Corte Suprema? Sí, la Corte Suprema se ha convertido en la supremacía de la burla, porque eso es lo que sienten los chilenos cuando ven que se juntan a puertas cerradas o por telefonazos deciden si alguien es inocente o culpable. Fueron 141 votos a favor, un voto en contra de la diputada María Luisa Cordero y 2 abstenciones, los diputados José Miguel Castro y Sergio Bobadilla.
Distinto al panorama de hace exactamente un mes atrás, cuando se conocía la resolución del Pleno de la Corte Suprema, en la que por un empate de 7 votos contra 7, el juez Ulloa pudo continuar siendo parte del Tribunal de Alzada capitalino al fracasar el cuaderno de remoción abierto en su contra. La decisión generó desazón entre parlamentarios de diversos colores políticos por considerar evidentes las transgresiones a la ética judicial que habría cometido el magistrado por su estrecha relación con el abogado Luis Hermosilla. Lo único que voy a decir es que yo soy juez de la República y me someto a la institucionalidad, no digo nada más. ¿Cómo va a enfrentar el Senado? ¿Le parece injusta la acusación? Hay que respetar la institucionalidad. ¿Le parece injusta la acusación? No, lo importante es el resultado y hay que ir al Senado y se acaba la cosa, que estén bien. En concreto, al ministro Ulloa se le acusa de filtrar información a Hermosilla sobre acuerdos y votaciones judiciales antes de ser públicos, como también haber intervenido en concursos de nombramientos y no haberse inhabilitado en causas por partes cercanas. Porque lo que nosotros vimos de él es que no solo le enviaba poemas al señor Hermosilla, sino que también le entregaba información fundamental para que el señor Hermosilla articulara esa red de corrupción que tenía instalada en diversos poderes del Estado. Ejercer un cargo de ministro, en este caso de la Corte, para beneficios personales y favorecer a otros en nombramientos es totalmente impropio y además pone en riesgo nuestra democracia. Sin embargo, para su defensa, estos hechos ya habrían sido juzgados por el máximo tribunal del país, por lo que una doble revisión de esto sería inconstitucional. Sostengo en consecuencia que hay un segundo capítulo de inconstitucionalidad en el caso concreto determinado por la infracción de las normas del racional y justo procedimiento al desconocer y hacer tabla rasa de un pronunciamiento jurisdiccional riguroso y serio que estimó que el ministro Ulloa no tiene mal comportamiento y eso le otorga estabilidad en el cargo. Con la acusación aprobada, ahora será el Senado el órgano que deba definir el futuro del ministro Antonio Ulloa, siendo necesaria una votación de 2/3 del total de senadores para concretar la remoción del juez y su inhabilitación por 5 años para el ejercicio de cargos públicos. La tasa de desempleo tuvo una pequeña baja y el mercado laboral enfrenta la recta final del año. El debate sigue centrándose en la creación de más puestos formales de trabajo. Benjamín Chávez nos cuenta. Nuevamente baja la tasa de desocupación. 8,5% es lo que arroja el último informe de empleo publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas. La cifra implica una contracción de 0,2 puntos porcentuales en 12 meses, impulsado por el crecimiento de personas ocupadas mayor al de la fuerza de trabajo. Desde el gobierno, el índice se interpretó como una señal de avance. Destacaron la contracción, enfatizando la creación de empleos asalariados privados durante el último año, con resultados positivos especialmente en la reincorporación de las mujeres al mercado laboral. Si observamos las cifras que ha publicado el INE del último trimestre móvil, da cuenta de que durante este gobierno se han creado 580.000 puestos de trabajo, cerca del 90% formales y con tasas de informalidad históricamente bajas. Ahora, si hacemos un zoom en los datos, observamos que la desocupación ha venido descendiendo hasta 8,5%, pero de todas formas no son cifras que nos mantengan conformes. Esto es especialmente relevante en el caso de las mujeres. El desempleo de las mujeres llegó a estar por sobre el 10% y hoy día es 9,1%. El último año se han creado más de 130.000 empleos asalariados del sector privado, es decir, los empleos que son formales, con contratos, lo que por supuesto también es un avance muy relevante. Sin embargo, la preocupación del sector económico y gremial reside en la calidad de la ocupación. Expertos alertan que el desequilibrio es evidente. El empleo informal crece mucho más rápido que el formal, activando una alarma sobre la protección social y la solidez real del sector productivo. El crecimiento del empleo informal a tasas de mayor relevancia que el crecimiento del empleo formal es una llamada de alerta en relación al futuro porque puede complejizar mucho lo relacionado con los beneficios sociales y con la participación de las personas en los beneficios previsionales en el futuro. Si nosotros no generamos las condiciones habilitantes para que el país pueda desarrollar la actividad productiva, difícilmente vamos a poder
abordar la situación de debilitamiento del mercado laboral que tenemos, que ha estado influido por este bajo crecimiento y también obviamente por aumentos de costos que encarecen la contratación formal. El mercado laboral se prepara ahora para el aumento de la actividad económica de fin de año. Si bien este impulso estacional ofrece oportunidades, especialistas advierten que, al ser de carácter temporal, no resuelve el problema del desempleo estructural. Por cierto, el último cuarto del año en general, al tomar periodos puntuales, con muchas celebraciones y con una reactivación particular y puntual del empleo, también hotelería, vemos bajas estacionales en el desempleo. Pero más allá de eso, deberíamos retornar a los niveles, entre comillas, promedio que hemos observado de desempleo durante el último tiempo. Y para que eso no ocurriera, digamos, y viéramos una mejora más sistemática en los indicadores del mercado laboral, requeriríamos entonces implementar medidas, acciones tendientes a apuntalar la creación de empleo. Es bien sabido que durante los últimos meses del año muchos empleos se van activando por la temporalidad. Hablamos del comercio, retail en general y también la agricultura. Aunque son oportunidades valiosas para la gente, son de carácter temporal, por lo tanto no resuelven el problema del desempleo estructural. La mirada ya comienza a posicionarse en el 2026. La proyección a mediano plazo estará influida por la evolución de la inversión y el desarrollo de políticas que logren estimular el crecimiento del empleo formal. La crisis del mercado inmobiliario ha acelerado la adaptación de tecnologías para las corredoras y los corredores de propiedades de cara a un mejor servicio. ¿Cómo funciona? Lo revisamos en el siguiente informe. Partí con los avisos clasificados, después vino el email y después vino esto de la tecnología, esta renovación del 3.0. Utilizo la tecnología para ganar tiempo, ya ese tiempo que de repente los corredores no tienen porque mucha gestión, en cambio la tecnología me ayuda y me deja tiempo para gestionar. Son parte de los cambios del sector inmobiliario. Luis lleva 25 años en el corretaje de propiedades y tal como otros rubros han tenido que digitalizarse. Llega XP y me dice, XP es la nube, es la tecnología, el futuro. Ahí partimos. 3 años llevamos en eso. Satisface el poder conversar con el cliente más tiempo, que antes tenían que hacer muchas cosas. Entonces, tecnología me quita tiempo y me ayuda para la gestión de mis propiedades. Herramientas, plataformas y con la ayuda de la inteligencia artificial se hace más amigable para los agentes inmobiliarios y para los clientes. Es el llamado agente 3.0 que se ha tomado el sector. Un agente en este mundo partió siendo el 1.0, ¿no? Que trabajaba a lo mejor en una oficinita, nosotros le llamamos los que corríamos al Mercurio antes de las 4 de la tarde para poder publicar ahí los fines de semana. Después llegaron los portales, llegó WhatsApp, llegaron las redes sociales, el 2.0. Pero el agente 3.0 requiere otras cosas, inteligencia artificial, CRM, DLM, integraciones, colaboración a nivel internacional. Hemos podido notar que en toda Latinoamérica los problemas son los mismos. El problema de un asesor inmobiliario es poder convencer al cliente de cuál es el mejor camino para poder vender, y eso siempre tiene las mismas características. El agente 3.0 es un agente que tiene alcance global, tiene posibilidades de hacer negocios en todo el mundo y tiene las herramientas tecnológicas para hacerlo. Importantes herramientas en un mundo digitalizado. Además del ahorro de tiempo y precisión, también se genera una red de contactos con agentes en el mundo. Ahorro de un 40% en los tiempos en tareas repetitivas, que no te agregan valor. Entonces, si quita el 40%, tú como agente 3.0, ¿a qué te dedicas? Relaciones con tus clientes, relacionarse con ellos, escucharlos mejor, tener más tiempo. Aquí tiene que ver con liberar tiempo. Se hace una red súper valiosa, podemos ayudar mucho más. Las personas que están pensando en comprar fuera de Chile pueden tener seguridad porque la están comprando a través de la misma empresa que conocen acá, pero que tiene un contacto por todo el mundo. El mercado en Chile está repuntando lentamente. El subsidio a la tasa para créditos hipotecarios para la compra de viviendas nuevas ha generado mayor dinamismo. En la región metropolitana se alcanzó su mayor nivel en 4 años durante el tercer trimestre, con un total de 7.690 viviendas nuevas vendidas, aunque en el mercado total todavía existe un stock que supera las 70.000 unidades. Si seguimos en la tasa que estamos, muy probablemente en mayo, junio ya estén agotados. Incluso antes, si es que seguimos con la misma tasa. Las solicitudes en 4 meses están llegando a 26.000. Si fuera así, estaríamos terminados antes. Siempre puede haber una pequeña baja, ¿no es cierto? Inicialmente fue muy alta las solicitudes,
pero debiera ser de ese orden. La Cámara Chilena de la Construcción busca extender la iniciativa en cuanto al monto que cubre y los cupos disponibles, lo que aceleraría aún más la venta de viviendas y los nuevos puestos de trabajo. Este jueves, Universidad de Chile se enfrenta a Lanús en Buenos Aires por el partido de vuelta para definir al próximo finalista de la Copa Sudamericana. Todos los detalles sobre cómo llegan los azules a este encuentro en el informe de Alondra Enríquez. De esta forma, los hinchas de Universidad de Chile despidieron al plantel. Punto de partida, el Centro Deportivo Azul. El destino, la ciudad de Buenos Aires. Ahí los azules definirán ante Lanús su paso a la final de la Copa Sudamericana. Saber que van a dejar la vida en la cancha como nosotros lo alentamos siempre, así que esperar traer la clasificación y poder estar en la final también. Para el plantel, lo único que jueguen con el alma, con el corazón, con la gente que anda aquí, que dejen todo, que dejen a la vida porque nosotros aquí andamos por ellos. Confianza de la hinchada de la U que no podrá estar presente en el estadio por el castigo de la Conmebol. Esto por los incidentes del partido contra Independiente jugado en agosto en la capital trasandina, misma ciudad que recibió este miércoles a los azules. Obviamente la vuelta hacia Argentina sabemos que va a ser un tema, que la situación va a ser hostil, primero por lo que pasó con Independiente, después lo que pasó acá en el Mundial, que también ellos perdieron la final, entonces como que se ha generado mucho una rivalidad. De todas formas, los azules llegan golpeados. Vienen de caer el fin de semana ante Católica en el Clásico Universitario, partido en el que además se lesionó Lucas Asadi, la principal figura de los últimos meses. Bueno, también Lanús sufrió un accidente acá cuando vinieron a Chile, entonces primero estar en contra de eso. Creo que el fútbol es lo más lindo que hay y se tiene que definir en cancha. Aunque la lesión de Asadi no fue el único punto negro que dejó el Clásico Universitario en la U. A la NFP le importa un comino realmente la carga de los jugadores. Yo creo que a la NFP también no le gusta que a la U le vaya bien en Copas Internacionales, pero cuando hay que programar partidos para la U no hay una voluntad. Con ellos la verdad ya creo que no hay nada que hacer. Próximo año elecciones y la verdad es que con estos señores no podemos seguir, ni con Pablo Milad, ni con Jorge Yungue. Cuestionamientos del presidente de Azul Azul que este martes encontraron respuesta de Pablo Milad. Un dirigente no puede salir a hablar así, el presidente de la asociación, le guste o no le guste, pero no puede hablar así. Yo nunca he hablado ni me he referido mal a nadie, jamás. Volviendo a la cancha, la U llega a la revancha tras el agónico empate de 2-2 en un partido que Lanús ganaba cómodamente 2-0 en el primer tiempo. Tenemos muchos aspectos que mejorar. Con el entorno, con nuestra gente, tengo ilusión de que podemos también repetir, hacer un buen partido a pesar de la dificultad que tiene el adversario. Espero un partido igual de difícil, de dificultad, pero obviamente con otro marco, con otro empuje. Y bueno, ojalá que esos detalles puedan ser para nosotros, simplemente eso. Este 30 de octubre, un partido decisivo. La U busca ganar frente a Lanús y ser el rival del Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli en la gran final de la Copa Sudamericana. Muy buenas noches, comenzamos la revisión de las noticias internacionales en CNN Prime en Conexión Global. Y vamos a comenzar rápidamente en Brasil, donde ayer les informábamos de este mega operativo policial en contra de integrantes de bandas criminales. Ya se contabilizan 100 muertos a raíz de este mega operativo, entonces, que contó con la participación de 2.500 agentes y que fue organizado por el gobierno de Río de Janeiro. Las imágenes que vemos en pantallas, que son bastante fuertes, fueron los cuerpos que fueron encontrados por los habitantes entonces de la zona donde se realiza este operativo en un bosque. Los habitantes entonces decidieron trasladar los cuerpos que encontraron y mostrarlos entonces en las calles principales para que las familias pudieran reconocer entonces a sus familiares, las víctimas entonces de este mega operativo en Río de Janeiro. Hasta ahora es el más grande que se ha registrado entonces en la historia del país. Y hay distintas versiones respecto al número de muertes, porque según la Defensoría Pública son 132 las personas que murieron en este operativo. Sin embargo, según el gobierno de Río de Janeiro, son 119. Además, 4 agentes policiales murieron entonces en este operativo policial.
hay críticas por parte de distintas organizaciones que califican esto como un desastre debido a la gran cantidad de muertes entonces que deja esta acción. Escuchemos lo que dijo el gobernador de Río de Janeiro. ¿Qué indicios me llevan a creer que todos eran delincuentes? Para serles sincero, el conflicto no se produjo en una zona urbana, sino en el bosque, así que no creo que nadie estuviera paseando tranquilamente por el bosque el día del conflicto. Por eso podemos clasificarlos fácilmente. Y si hay algún error en la clasificación, sin duda es residual, lo cual es insignificante. Ayer asestamos un duro golpe al crimen, demostrando que somos capaces de ganar batallas, capaces de cumplir con nuestra parte. Pero también tenemos la humildad y la certeza de reconocer que esta guerra no se ganará solos. Si bien este operativo entonces se registró ayer martes, hoy miércoles también se produjeron manifestaciones en las favelas entonces donde se realizó este operativo. Acá entonces critican la acción policial, dada la cantidad de muertos entonces que ya lo decíamos supera las 100 personas. Y no solo ellos, también la ONU y Human Rights Watch entonces criticaron esta situación, la calificaron como un desastre y que se tiene que investigar entonces cómo se realizó este operativo policial. Según la policía se defiende que había más de 100 órdenes de detención y por eso entonces aseguran que actuaron dentro del marco de la ley. Aseguran que no se trató de una masacre porque eso implicaría entonces matar aleatoriamente a las personas y aseguran que este no fue el caso. Escuchemos lo que dijo el jefe de la policía entonces del lugar. Quienes optaron por enfrentarnos fueron neutralizados. La reacción policial depende de las acciones del delincuente. Es así de simple. También quiero dirigirme a quienes han calificado o intentado calificar esta operación como una masacre de forma malintencionada. Una masacre es el asesinato indiscriminado e ilegal de varias personas al mismo tiempo, de manera aleatoria. Bueno, y este hecho también tuvo repercusiones a nivel internacional. Argentina está en alerta máxima, entonces para evitar, según dicen las autoridades, que integrantes de esta banda criminal Comando Vermelho entonces huyan a su país. Escuchemos lo que dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Voy a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o de pase de aquellos que evidentemente se deben de estar moviendo del lugar, de la centralidad del conflicto en Río. Esa alerta máxima significa mirar con 4 ojos todos los brasileños que vienen, si tienen antecedentes o no. Por supuesto, digamos, no confundiendo turistas con pero no refuerzo. Nos vamos ahora al Caribe para mostrarles las consecuencias que tuvo este huracán Melissa entonces en Jamaica, Haití y Cuba. Al menos 30 personas murieron a raíz de esta tormenta y se cree que la cifra podría aumentar porque van a pasar días antes de evaluar entonces los daños que dejó esta tormenta. Veamos el informe de Maximiliano Araya. El huracán Melissa atravesó Cuba tras haber golpeado con gran intensidad a Jamaica, país que ha sido declarado zona de catástrofe. Fue terrible. Tengo 54 años y he sido testigo de unas 3 tormentas peligrosas. Me refiero a Gilbert, Iván, Emily y otra más que tuve en Estados Unidos. Pero esta última fue la peor. Fue terrible. El viento era violento. Fue terrible para todos nosotros. La tormenta tocó tierra como un fenómeno de categoría 5 y con vientos que alcanzaron velocidades de hasta 298 kilómetros por hora, lo cual la convirtió en la más fuerte que haya afectado a Jamaica en la historia. Las autoridades encontraron 4 cuerpos en San Elizabeth, una de las zonas más afectadas. Además, la infraestructura sufrió graves daños y se encuentra en una situación crítica. Jamaica ha atravesado lo que podría denominarse uno de sus peores momentos. Nuestra infraestructura ha quedado gravemente dañada. Santa Isabel es el granero del país y ha sufrido un duro golpe. Toda Jamaica ha sentido el impacto de Melissa hasta las 4 de la tarde de hoy. Más de 530.000 jamaicanos, lo que representa el 77,3% de los clientes de GPS en toda la isla, se encuentran sin electricidad.
Tras su paso por Jamaica, el poderoso fenómeno climático tocó tierra en los alrededores de la provincia de Santiago de Cuba durante la madrugada de este miércoles. Ahí llegó en categoría 3 con vientos de hasta 193 kilómetros por hora. Su paso causó el aumento de nivel de los ríos, lo que provocó inundaciones en la ciudad de Santiago de Cuba, además de deslizamientos de tierra y cortes masivos de electricidad, dejando incomunicadas a unas 140.000 personas. Primero hizo como una calma así, de momento eso gritaba que parecía una fiera mala lo que... Y empezó bra, bra, bra. Bueno, tuve que irme para el lado ahí, dejar todo eso botado ahí porque no se podía hacer nada. ¿Qué le pasó acá? El techo se lo llevó. Muy mal, el techo se fue, la cocina, todo el mundo, la cama, todo se inundó, todo, el agua entró para allá adentro. Las tormentas provocadas por el huracán dejaron al menos 25 muertos en Haití, tras el desborde de un río de la zona. A raíz de esto, varias personas quedaron atrapadas en la misma área. Vivo con los niños, no tengo nada que darles. Nos despertamos en el agua, dormimos en el agua. Durante el día nos quedamos de pie en la terraza sin nada en las manos y por la noche el viento nos impide dormir. El Reino Unido anunció este miércoles el envío de 3,3 millones de dólares en fondos humanitarios de emergencia para apoyar la recuperación de las islas del Caribe afectadas, con Jamaica como prioridad de asistencia. Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que está preparado para ayudar a Jamaica en su recuperación. Bueno, yo sí, porque nunca había visto cifras así. Hace un rato vi vientos de 314 kilómetros por hora. Nunca había visto algo así. Supongo que pueden alcanzar esa velocidad, pero nunca lo había visto. Y literalmente lo derriba todo a su paso. Es de categoría 5, supongo, y no se ven de categoría 5 muy a menudo. Bueno, tenemos que hacerlo. Por razones humanitarias, también tenemos que hacerlo. Así que lo estamos observando de cerca y estamos preparados para actuar. El daño causado por Melissa aún está por verse. Se cree que las autoridades tardarán días en evaluar completamente las zonas afectadas. Seguro de Auto Consorcio presentó CNN Prime. Termina CNN Prime, pero es día miércoles, así es que lo más importante es que ustedes van, buscan algo rico para comer, o si ya comieron un tecito, que sí, un café. No, café no, porque a lo mejor se quedan dormidos. Ya, digo, se quedan despiertos toda la noche. Entonces, lo que tienen que hacer es ver Conexión Global Prime con Alicia Contreras y todo el equipo Inter, que nos va a ayudar a analizar y a entender las consecuencias y proyecciones de las últimas elecciones en Argentina. Importantísimo, imperdible hoy día, después de CNN Prime, Conexión Global Prime con Alicia Contreras. Miércoles 29 de octubre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches. Seguro de Auto Consorcio presentó CNN Prime.